Hoy vamos a charlar, hoy vamos a hablar con un invitado muy especial. Hoy tengo a mi lado a Matías de Venture Out Spanish y del podcast Trae Alfajores. Hola Mati, bienvenido a Español al Vuelo. Hola Fran, gracias por la invitación. Un gusto encontrarte en el metaverso. Un gusto totalmente y fue algo muy loco encontrarte en el metaverso porque en este mundo del aprendizaje de español, en el input verso, porque esta no es una colaboración normal, esta para mí no es una entrevista común y corriente, porque algo que creo que nadie sabe es que nos conocíamos antes, Mati. Es de otras vidas, podríamos empezar con ese famoso gancho. Nos conocemos de otra vida. Totalmente. Nos conocemos de otra vida, de hace muchos años, nos conocemos de hace bastantes años, no sé, muchos, somos los dos jóvenes todavía, no sé si... Pero el tiempo siguió pasando, no se detuvo cuando nos conocimos. Claro. Nos conocimos en otra vida, no, no sabíamos, no sabíamos que éramos colegas tampoco, no sabíamos que estábamos los dos trabajando de esto, los dos trabajando de enseñar español, y por eso fue muy loco. Pero algunos pensarán, ¿de dónde? ¿De dónde se conocen? Bueno, Matías fue mi profesor de inglés durante años. Años estamos hablando. Sí, señor. Y para mí hay algo que cuando te encontré de vuelta me pareció como el cierre perfecto de las cosas que pasan y conectan a Internet con la vida, que nos conocimos, nos dejamos de ver, compartimos mucho, nos dejamos de ver y nos reconocimos por la voz, ¿no? Eso me parece buenísimo. Eso es muy loco. Eso es muy loco porque literal no había visto tu foto. Me puse a escuchar tu podcast, me puse a escuchar Trae Alfajores y dije, un momento, yo esta voz la conozco, yo esta voz la reconozco. Así que nada, me parece muy loco, muy flashero, como decimos en Argentina. Y te quiero preguntar, Mati, porque tenemos mucho para hablar hoy, tenemos mucho para hablar de aprendizaje de idiomas particularmente. Me parece un buen tema, pertinente. Muy pertinente, muy pertinente. Eh, Quiero comenzar un poco ahí en tu experiencia con el inglés y después ir moviéndonos hacia este presente enseñando español. ¿Crees que hiciste un buen trabajo como profesor de inglés? Mira, me gusta mucho que Español al Vuelo empieza presentando el episodio en inglés. Eso siempre me sorprende. Porque, Hago referencia, sí, claro. y eso creo que cada vez que alguien que te encontró mientras aprendía un idioma y lo ves usándolo, siempre te da ese orgullo raro de que acompañaste ese proceso. Así que a mí me encanta, siempre me pareció lo más importante, que lo que aprendés después le encuentres lugares para ponerlo en uso, ¿no? Especialmente el inglés, porque cuando aprendés inglés en Argentina, no sé si esto lo hablaste en algún episodio, pero aprender inglés en Argentina es casi como un complemento de ir a la escuela. La mayoría de las personas que pueden aprender inglés lo hacen, o en las familias se valora mucho aprender inglés.
Totalmente, totalmente. Creo que eso tiene que ver con diferentes factores. Uno, obviamente, es que el inglés es un idioma extremadamente útil a nivel personal, para viajar y a nivel laboral, ¿no? También a nivel profesional. Y también creo que es porque en general, no sé cuál es tu opinión, en general el nivel de inglés en las escuelas no es el mejor, ¿no? En el Total, sistema educativo tradicional. total. Creo que eso es algo que se percibe desde que sos muy chico, ¿no? Como que ahora yo tengo un hijo en segundo grado ¡Wow! y ¿Cómo pasa el está tiempo? 7 añitos, tiene ya Taro. Y él está aprendiendo los colores ahora. El año pasado, adivina qué estaba aprendiendo. Si ahora está con los colores, ¿qué está aprendiendo? Los Los sonidos, los colores. colores también, claro. O sea, es donde Eh, arrancás, ¿no? Es sí, lo más es básico. lo primero y después parte de aprender los colores es decir de qué color es un animalito. Entonces, Claro. aprendes tiger, aprendes bear, Ujú. rabbit y empezás a poner colores a pintar animales Claro. también. Wow, qué recuerdos, qué recuerdos. Em, sí, As- totalmente. Sí, sí, dale, dale. Sí, 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 no, iba a decir que esa idea de que avanzás lento ya la empezás a notar como patrón desde que sos chico, ¿no? Como que, no pasa nada en el inglés de la escuela. Sí, y yo creo que eso se vuelve aún peor, creo que se agrava después, ¿no? Incluso en el secundario. Yo creo que estás todo el secundario viendo, no sé, Simple Past, ¿no? O sea, El verbo to be, el estás simple todo el past. secundario, sí, estás todo el secundario viendo el verbo to be. Y creo que eso es algo con lo que sí se pueden identificar los que nos escuchan del otro lado, con lo que sí se pueden identificar las personas que aprenden español, porque tengo entendido que es muy similar, ¿no? Es ver verbo ser y estar durante años, ¿no? Peor, es to be multiplicado. Claro, es peor que estuve. Sí, sí, sí. Empezás a Em, valorarlo. em, Decís, al final nosotros lo que estábamos haciendo era reducir las variables exactamente. para aprender Ex- inglés. exactamente. Donde sí no creo que se sientan identificados es en la necesidad, ¿no? En el aprendizaje de idioma como necesidad y no como hobby. Creo que ahí sí podemos Muy hacer bueno. una distinción. Vos, en tu experiencia, primero como profesor de inglés y después de español, ¿has notado esta diferencia hasta una diferencia hasta filosófica de cómo Sí, viene el estudiante a la clase? exacto. Esa creo que es la diferencia. En el inglés hay siempre un componente que es la necesidad o percibida en tu familia cuando sos muy chico o la necesidad comprobada cuando sos grande y un trabajo te pide inglés, aunque no lo uses, te lo piden y la persona que llega a una clase de inglés normalmente, si llega como adulto, llega frustrado de haber probado y haberse caído 1000 veces en esa trayectoria, en ese camino de aprender y casi desconfiando de que esta vez sea diferente. Y en el español es lo contrario. Creo que muchos de los que hacemos clases de nuestro idioma en el caso nuestro, es
el español, notás inmediatamente el interés genuino que hay en la persona que está tomando la clase. Y eso Totalmente. es imposible que no se traslade a la forma en que podés trabajar un idioma. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es algo que cuando no tuve esa experiencia de dar clases, por lo menos de inglés, pero que te das cuenta ni bien comenzás a dar clases de español, que la gran diferencia es que todos están ahí porque quieren estar ahí, y no por una necesidad, ¿no? No como yo, que cuando iba a las clases de Matías no quería estar ahí, yo quería irme, ¿no? Pero dentro de todo el muestrario de estilos e intereses, no recuerdo que vos fueras No, 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 el caso que estamos diciendo, el no, no. emblemático de alguien que está ahí y que realmente no quiere estar ahí, no hace nada relacionado a estar presente en un lugar y son muchos años, porque eso también en Argentina lo empezás a descubrir a los 7, 8, 9 años y te acompaña durante toda la escuela secundaria y obviamente en tu cabeza el inglés no rankea muy alto. Claro, claro, en tus prioridades, ¿no? En esa pirámide de prioridades, Mm, eh, no encuentra aprender. lugar. Ajá, ajá. No, me parece interesantísimo lo que decís. Creo que es muy interesante porque del otro lado, el que es angloparlante probablemente no se imagina lo que es ir a aprender un idioma y no sé, de los dos lados, ¿no? Del lado Ujú. del estudiante que no quiere estar ahí y del lado del tutor o profesor debe ser también difícil porque es como, ¿cómo doy mi clase a este pibe, a esta piba que no quiere, ¿no? Que no quiere aprender. Es eso. El desafío tiene que ver con la edad, como decíamos, y tiene que ver con el interés. Si no hay interés, estás cerrado a lo que Sí, sea. Y de alguna manera, la persona que se cierra, yo siento que como que está poniendo a prueba tu capacidad de persuasión y te está midiendo si tus argumentos son buenos para darle una oportunidad, ¿entendés? claro. Como, no sé si merece mi tiempo el inglés, pero si me convences, puedo Sí, hacer algo. Y después totalmente. es un loop, o por lo menos es un círculo que me pasó más de una vez con gente que en su adolescencia no quería hacerlo, pero en otro momento de la vida lo necesitan y Vuelven la, arrastrándose. vuelven con esa culpa de haber perdido tiempo y Claro. no aprovechado esa oportunidad. Es Ajá. así. Sí, 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 sí. Que no es mi caso, ¿eh? Por las No es el dudas, caso de no es mi caso. No es Fran, mi caso, no es mi caso. Soy un alumno ejemplar. Un alumno ejemplar. graduado en tiempo y forma. Claro, claro, claro. Mati, dijiste algo muy interesante, de la edad, ¿no? De la importancia de la edad. También hablabas de las frustraciones que puede tener un adulto, de cómo un adulto que aprende un idioma muchas veces car carga en su espalda con ciertas frustraciones. También hablaste de tu hijo, ¿no? Que está aprendiendo inglés. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuál es tu posición con la teoría de la edad crítica para aprender un idioma? ¿Cuál es tu posición sobre, eh, si hay o no una edad en donde tenés que aprender el idioma y si no lo aprendes, en esa edad, en esa ventana de tiempo, fuiste?
Bueno, buenísima la pregunta. Es una pregunta que todos los que enseñamos idiomas la pasamos mil veces por la cabeza, ¿no? Tratando de tener una opinión, no una respuesta definitiva, sino como pensar si eso llega a algún o lleva a algún lado, ¿no? Eh, Antes que lo del inglés en mi hijo, a mí me sorprendió cómo él adquirió su primer idioma, ¿no? Porque cuando un chico empieza a hablar para, para cualquier familia, es algo muy loco, pero Increíble, ¿no? cuando vos lo estás mirando con ojos de soy profesor de español y esta criatura está en tiempo real aprendiendo a hablar, te pones un poco como en ese lugar científico de decir, bueno, ¿qué le puedo robar a este pibe? Qué loco, ¿Cuál de ¿no? estas cosas funcionarían? Es muy loco. Entonces, para mí, en los chicos hay algo mágico que no se puede replicar, que es los años de exposición pasiva, que, claro, tal vez podríamos compararlo con el input Ujú. como, como lo más Ya vamos lejano, pero a hablar de exacto, sí, sin de... abrir esa puerta, solo abriendo la ventana Ok. del input, creo que lo más difícil cuando se dice aprender como aprenden los niños, como aprenden los Ujú. chicos, lo más difícil es replicar la forma en que empieza ese proceso para un chico que no tiene lenguaje y que lo va cocinando a fuego muy lento durante sus primeros 3 años y que a partir de esos primeros intentos empieza un perfeccionamiento de las reglas implícitas en el idioma sin nunca jamás necesitar una explicación de gramática ni guía de cuestionamiento por qué es así. Entonces ahí yo creo que hay una cuestión donde no nos podemos comparar como adultos, ni siquiera como mayores de, arbitrariamente, digamos, si tenés más de 10 años y ya estás alfabetizado y ya hablas tu primer idioma, bueno, empieza otro camino donde se cruzan los métodos tradicionales, si estás del lado más chico, de las editoriales que tienen un gran mercado ahí Claro. conquistado, instalada la idea de que hay que hacerlo con ese sistema, y después, como adulto, estás condicionado por lo que ya te convenciste. Claro. Entonces, como Lo adulto que vos crees que funciona es lo que funciona. ya está, lo vas a comprobar mil veces. Y lo que no Claro. funciona también lo vas a comprobar. Entonces, me parece interesante la idea de hacerlo como un niño, pero no me parece 100% replicable cuando somos adultos. Ok, ok. Ahora voy a volver a cómo aprenden los niños, pero yendo a los adultos rápidamente, ¿crees entonces que efectivamente es más complicado el aprendizaje de un adulto? Y hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto crees que existe esta capacidad de aprender un idioma como adulto y adulto no solo un adulto joven, ¿no? Ujú. Adultos incluso de la tercera edad, gente de una edad más avanzada que también aprende un idioma, pero también está esta discusión de nunca realmente vas a llegar a un nivel de fluidez, no quiero decir
C1, C2, porque Mm, no quiero entrar no nomenclaturas. quiero entrar en nomenclaturas del marco común europeo, pero no vas a poder llegar a esa fluidez cuasi nativa, ¿no? Ahí hay varias cosas que pienso al mismo tiempo, porque un elemento que para mí es importante es dónde está la persona aprendiendo el idioma. Si vos Mm. estás inmerso en el idioma, no me parece un objetivo irrealista ni optimista. Cuando vos estás viviendo en Argentina, en un país hispanohablante, donde tu única forma de sobrevivir es aprendiendo el idioma, ese contexto se termina transformando en una oportunidad inmejorable. Pero si estás a la distancia, dependiendo de tu tutor para exponerte al idioma y avanzando de forma no ordenada o no consistente. Estamos hablando de tiempo largo, ¿no? No estamos hablando Ujú. de meses, estamos hablando de años de hacerlo. Y, y no sostenés eso, me parece que sí, ahí hay un techo, que en cada caso puede variar, pero creo que lo más increíble que nos pasa a nosotros es conocer las historias de las personas que hablan español y cómo llegaron a hablarlo. Entonces ahí te rompe todas las teorías de dónde está el límite genérico a eso. Claro, claro. Bueno, interesante. Te escucho hablar de inmersión, te escucho hablar de que tenemos que aprender como los chicos. Estás a 5 doritos de ser Stephen Krashen. Estás a un par de birras de decirme que hay que aprender solo inmersos y solo consumiendo input. Ahora sí, Mati, volviendo a esa conversación sobre cómo aprenden los chicos, porque vos también venís, originalmente al menos, Ujú. originalmente venís de una educación más tradicional de aprendizaje de idiomas, de una enseñanza más tradicional en aprendizaje de idiomas. Total. Y te quiero preguntar si cambió tu mirada con los años y con exposición a enseñar español y si así fue o si no fue así, ¿cuál es tu opinión de el ALG, ¿no? El aprendizaje de lenguajes automáticos, ¿no? Mm. Aprender como si fuera un niño solo escuchando, no me importa la gramática, no me importan las reglas, no sé qué es el subjuntivo, yo solo escucho y nada más. Bueno, creo que hay una respuesta híbrida a eso, pero de atrás para adelante en lo que preguntabas, sí, enseñar español cambió mi forma de ver el aprendizaje y la enseñanza del inglés, pero si hacemos esa aclaración, también tenemos que decir que depende mucho del formato de una clase, porque hay clases grupales, eh, semanales, hay clases grupales con 2 o 3 eh, sesiones o en el contexto de una academia de inglés, tenés el calendario de la escuela, es el que te marca, Ujú. tenés un libro que es el que te marca, y en ese sentido creo que los recursos tradicionales sistematizan de una forma muy atractiva el aprendizaje, pero lo hacen más indirecto, ¿no? Como que Ok. una persona se puede convencer que tiene un buen libro
Es decir, tiene un buen recurso, ese buen recurso se transforma como una alquimia. Se transforma en hablar y comprender El idioma. perfectamente el idioma, ¿no? Por tomar 1 o 2 clases por semana y completar un libro de gramática Que para tiene sus partes de principiantes. prácticas, ¿no? Entonces, Ajá, bueno, estás avanzando con un Student's Book y tenés un Workbook. Listo, eso ajá, es todo lo que necesitas para y listo. conquistar el idioma. Eso es irreal y lo puedo confirmar en mis estadísticas de personas que pasaron por ese proceso. Bien, Ahora, de acuerdo. si pensamos en input, en un input comprensible como el método que resuelve toda esa fricción, nos metemos en un problema diferente, que es la falta total de referencias de un metalenguaje que te ayuda a navegar tu idioma meta. Porque la Ok, gramática, a mi manera, desarrolle, es por eso. favor. Desarrolle, por favor. ¿En qué crees que falta o a qué te referís con esta ausencia de metalenguaje? Bueno, es una forma un poco sofisticada de decir que cuando estamos aprendiendo idiomas, estamos reconociendo patrones. Y esos Ajá, patrones no son arbitrarios, ¿no? No hay una randomness en todo eso, ujú, sino que al contrario, nuestra capacidad de hablar idiomas y de dominarlos tiene que ver con poder percibir patrones. Entonces, la gramática, de una forma muy esencial, es el repertorio de patrones que operan en un y idioma las reglas, ¿no? De esos patrones, y de las por reglas de qué esos se patrones. dan como se dan. Ajá, bien, Entonces sí es interesante. necesario, o sea, como, Ok, como statement importante. No ese, soy, no ese, soy ese es tu Krashen, titular. no soy Krashen, porque pienso que es una idea atractiva, pero incompleta. Ok, una idea atractiva, pero incompleta. ¿Crees que entonces, en tu experiencia, la gramática es necesaria en algún punto? La gramática tiene que entrar, sí, tiene que entrar. Lo que pasa es que también cuando hablamos de gramática, todos tenemos algún contacto traumático con la gramática, incluso como monolingües, como si no Ujú. aprendiéramos idiomas, la gramática siempre nos hace pensar que sabemos usar algo, pero nunca leímos el manual de instrucciones y que Ok, si lo leemos, lo hacemos tal por vez costumbre, sale automático y de una forma casi perfecta, ¿no? claro. Hay errores que los nativos hacemos si no dedicamos tiempo a comprender esas cosas muy chiquitas que solo las notas cuando empezás a buscarlas. Pero sí Ok, tiene que cerrarse esa, tiene que abrirse esa negación a la gramática y cerrarse el círculo con las dos cosas. ok, ok, interesante. Em, Nos quedamos con este titular, entonces, con esta declaración. Ahora, dentro del mundo del aprendizaje mediante input comprensible, de la adquisición del idioma de forma pasiva, un tema muy controversial, un tema muy polémico, es el momento en donde uno debe comenzar a hablar. Ni siquiera voy a entrar en la parte gramatical ya la hablamos, eh,
pero un tema muy controversial es el tema del input versus el output, ¿no? Entonces, muchas personas siguen un llamado periodo silencioso muy extenso de cientos de horas de consumir contenido sin hablar una palabra en su lengua objetivo. ¿Cuál es tu opinión sobre este periodo silencioso? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que no es necesario? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que no es bueno? Y en el caso de que creas que es positivo, ¿de cuánto debería ser este periodo silencioso? Porque hay quienes dicen que necesitas 1000 horas de periodo silencioso, muchas personas, no pocas personas, muchas personas que dicen que necesitas 1000 horas de solamente escuchar para recién ahí preocuparte por hablar. ¿Y qué horas? ¿No? Porque ahí es ¿Y donde qué horas? ponemos a relativizar el número. Obvio. Como cuando alguien te habla de streaks en Duolingo. Uh-huh. Una Son, cuestión son, de quizás gamificarlo, ¿no? Que quede, que te sí, dé esa dopamina de, uy, la dopamina. voy. Eh, para todo lo demás, yo creo que como todo en el mundo, y nada escapa a esto, cada uno tiene estilos de aprendizaje diferentes y lo importante es explorar qué opciones tenemos. Lo que creo que tiene una persona a favor si hace ese input pasivo y acumula mucha exposición al idioma antes de hablarlo, es que va a tener autonomía en su primer contacto con el idioma y no va a estar tercerizando el aprendizaje, transfiriéndolo a su tutor. Porque en estilos muy blanco y negro tenés personas que son muy independientes, que dicen, voy a hacerlo, voy a ver a dónde me lleva el input, y hay personas que dicen, quiero aprender español, voy a buscar un profesor. Sí, Son muy, muy y después están las hibridaciones. de la misma forma, llevándolo a una analogía con el gimnasio, hay personas que quieren a ese personal trainer, ¿no? A ese entrenador que les dice cómo hacer los ejercicios y personas que se largan y entrenan por su cuenta, ¿no? 100%. Ahí creo que tenemos un contexto de siglo XXI que cambia mucho la jugada, como decimos en Ok, Argentina, ¿cómo? en el sentido del acceso que Ajá, se abre hoy a input y a tal vez creo que una sutileza en el mundo del input es qué tanto te interesa el input que estás consumiendo. Porque para mí hay ahí un gran filtro dentro de la comunidad de personas que aprenden con input. Hay personas que están priorizando cosas que le interesan y hay personas que están exponiéndose a lo que viene y ninguna de las dos sé si es más efectiva, pero una de las dos a mí me parece más personalizable. que es en el caso de que te interese lo que estás aprendiendo. La potenciación de estar aprendiendo con algo que te enganchó. Claro. Como pasa con tu podcast. Una persona que entra con un nivel de español decente, porque le permite consumir español auténtico, no modelado de forma artificial. Y a partir de esto es el trampolín para decir, mirá, también esto está bueno y me está sirviendo. Es
Importantísimo lo que mencionaste. Sí, yo creo que consumir contenido, hablando del input, pero lo podemos llevar a aprender español en general de la forma que lo hagas, ¿no? Sí. Aunque no sea input, de una forma que te resulte entretenida y que te interese, es para mí lo más importante por dos razones. Una es que si te interesa vas a prestar atención de una forma más eficiente, vas a recordar mejor y está comprobado y lo puede vivir cualquier persona, ¿no? Cuando estás interesado, recordás mejor Te perdí un toque. lo que te están diciendo o lo que estás aprendiendo. Y el segundo punto es lo que mencionás, ¿no? Que vos podés comenzar con algo que te interesa y eso se transforma en ese trampolín, ¿no? En esa puerta de entrada a otro mundo quizás más complejo eh, o que a priori no te parecía tan interesante, pero ahora sí. Y, y sobre todo porque es un proceso largo. Aprender un idioma, sobre todo como adulto, no lo aprendes en un par de semanas, no lo aprendes en un par de meses. Es un proceso largo y creo que, como todo en la vida, es muy difícil sostener un proceso largo si no te interesa, si no te divierte, si no lo disfrutás. Hay muchas cosas en la vida que hacemos sin disfrutarlas. Si vamos a aprender un idioma, Que no sea disfrutémoslo. eso, claro, que no sea esto. 100%. Ahí es donde yo, por lo menos, siempre termino haciendo analogías entre aprender idiomas y aprender otras cosas, porque si, si vos estás en el camino de aprender algo, lo primero que tenés que saber es que no es lineal y que no es instantáneo. Son dos fantasías que todos tenemos, pero cualquiera que permanece el tiempo suficiente empieza a ver que no, que la realidad va por otro lado. Y ahí es donde te salva estar enganchado por algo que te sostiene, a pesar de que te frustras, a pesar de que no tenés momentos donde sentís que bien que lo estoy haciendo, como progreso. Porque si todo el tiempo fuera confirmado el progreso, bueno, estaríamos en otro tipo de curva, que no es la Sí. curva del aprendizaje. No, claro, claro. Eso ya es otro tópico también súper interesante, ¿no? Que es la validación de ese proceso. Otra razón por la que yo, si bien soy un abanderado del método de aprendizaje automático, también creo que es importante hablar desde temprano por el tema de validar tu progreso, ¿no? Porque cuando vos hablas, estás validando ese progreso en tu lengua objetivo. Dicho esto, Mati, hay muchos temas que nos han quedado por tocar, pero creo que fue una charla muy, muy interesante. Desde ya, gracias por este espacio y dinos dónde podemos encontrarte, si tenés algunos comentarios ahí de cierre. Bueno, gracias, Fran. Sí, coincido que es un tema que se puede seguir brancheando en muchas direcciones. Sí. Lo vamos a hacer desde mi canal, si te parece, una invitación pública que no puede Pública, ser retractada. bien, banco. Me pueden encontrar en ventureoutspanish.com, esa es mi página. @ventureoutspanish es mi Instagram y mi canal en YouTube. Y en Trae Alfajores, que es el podcast que nos tiene como vecinos. Exactamente. Bueno, Mati,
Y para cerrar, respondiendo a la primera pregunta que te hice, creo que sí fuiste un buen profesor de inglés porque a las pruebas me remito. Aprender inglés, aprendí. ¿Fue la mejor manera? ¿No fue la mejor manera? No sé. Los resultados están, ¿no? Total. Pragmático. Pragmático, bilardista. Los resultados están. Exacto. Un placer, Mati. Y bueno, nos vemos la próxima en tu canal. Nos vemos en mi canal, Fran. Gracias a todos por Mil escuchar. gracias. Y hasta la próxima.